ambientes que son necesarios y está vinculado a ambientes y entornos que son necesarios en nuestra actividad como docente en el día a día. Yo le comentaba al doctor Henry que me llamaba mucho la atención esto de los aprendizajes blandos, porque es que todos los días hablamos y leemos y podemos ver en cualquier tipo de noticia avances con la inteligencia artificial, que tal aplicación surgió hoy, que si el GPT-5, salió una muy reciente que se llama Mango de Google, acaba de salir, creo que fue hoy o ayer, esa aplicación que es para modificar imágenes. Pero la gran pregunta es, en nuestro actuar como docente, que manejamos dos tipos de enseñanza en nuestro currículo, la enseñanza dura y la enseñanza blanda. Son las dos fundamentales con las que trabajamos nosotros en los entornos universitarios. La dura no hace falta pues explicarla mucho porque son los currículos de diferentes especialidades. O sea, si usted va a ser médico, usted debe saber al final de sus estudios de medicina, pues diagnosticar, tratar, resucitar, etcétera, etcétera. Si usted es arquitecto, bueno, pues sabrá hacer sus planos y si es ingeniero, así, etcétera, etcétera. O sea, está muy bien escrito, muy bien documentado qué es lo que usted tiene que alcanzar al final de sus estudios docentes. Pero el gran problema es que siempre quedó una asignatura subyacente, que fueron los aprendizajes blandos. En el año 2011, Cristóbal Cobo y Moravet, fruto de una gran investigación, sacaron un libro que impactó la educación a todos los niveles, que se llamó El aprendizaje invisible. Muchos de ustedes deben haberlo visto. Y allí, uno de los aspectos fundamentales en que ellos ahondaron en esa investigación fue cómo propiciar esos aprendizajes blandos para digamos, de alguna manera, para cómo ese profesional que ya está graduado de cualquier título docente pueda insertarse en un medio laboral. Porque, ¿qué nos sucede? Que graduamos muy bien desde el punto de vista teórico a nuestros docentes y a nuestros alumnos, pero a la hora de insertarse en un campo laboral tienen muchísimas dificultades. Yo tuve la curiosidad de hoy buscar, según el Foro Económico Mundial, los 10 aprendizajes blandos. Tal vez la doctora hable algo de eso, yo no he visto su presentación. Las 10 aprendizajes blandos claves para el trabajo actual hasta el año 2030. ¿Cuáles van a ser? El pensamiento analítico y el pensamiento estratégico, en primer lugar. O sea, la capacidad de analizar información compleja, evaluar opciones y tomar decisiones, que son esenciales para cualquier perfil laboral, que es una de las habilidades blandas más demandadas por empleadores globales. La segunda es la creatividad y la innovación, ¿verdad? Porque estamos hablando no de entornos de aprendizaje, estamos hablando de ambientes de aprendizaje. Por lo tanto, tanto el docente como el alumno tiene que aprender a ser creativo y a ser innovador. La resiliencia, la flexibilidad y la agilidad en la toma de decisiones y para navegar en entornos inciertos. La cuarta, el liderazgo o la influencia social. La quinta, la curiosidad y el aprendizaje continuo. La sexta, la comunicación efectiva, o sea, aprender a expresar ideas claramente y adaptarse a diferentes canales, especialmente en equipos híbridos o remotos. Trabajo en equipo y colaboración interpersonal como número 7, como número 8, empatía e inteligencia emocional,
Como número 9, pensamiento crítico para procesar datos e ideas, especialmente usando la inteligencia artificial. Y como 10ª habilidad blanda, la metacognición y la autogestión para reflexionar sobre cómo aprendemos, gestionar nuestro desarrollo y mantener una mentalidad de crecimiento. ¿Qué nos está pasando? Que nuestros alumnos son muy diestros con la inteligencia artificial, a veces más diestros que los propios profesores. Y esto está creando un vacío, porque al ser ellos de alguna manera más diestros que nosotros como profesores en la inteligencia artificial, pueden llegar a conclusiones que muchas veces son erróneas en su formación. Permítame compartir este video que encontré en el día de hoy de una muchacha que es muy activa en TikTok, a la que seguro todos ustedes acceden, y escuchen lo que ella dice. Vamos a ver, déjenme ver. A ver, está aquí. Díganme. Gisela, tienes que compartir con audio al momento de que compartes. Déjame compartirlo con qué? Con audio. Sí, al momento de compartir. O lo pongo como optimizar para clip de video. No lo sé, la cosa es que se escuche el audio. Compartir al momento, compartir con audio. Al momento, deja de compartir, vuelve a compartir y ese compartir también con audio. Compartir pantalla. Compartir sonido, dicen, opciones de compartir. Espera, Al lado derecho está, en la espera. parte inferior. Compartir también audio del sistema. Ya, perfecto. Vamos para allá. Vamos a marcarle. Ok. Gente, llevo 2 años y medio de facultad y me acabo de enterar que podés saber las respuestas del parcial antes de hacerlo. Esto me lo contó una amiga que es esa típica chica que siempre se saca 10 en todo, y un día yo fui y le pregunté, ¿cómo haces? Y me contó que ella lo que hace es usar una inteligencia artificial que se llama Blackbox, donde ahí sube todos los archivos y lecturas de toda la clase que van a entrar en el parcial. Y le pide a la inteligencia artificial que le cree un examen, modelo de todas esas lecturas, y básicamente con eso estudia. Miren, ahí les muestro. Bueno, primero buscan Blackbox AI en Google y van acá. Y una vez que están acá, acá es donde suben todos sus archivos, PDFs, lo que tengan que subir de la clase. Y ahí le pedí que haga un modelo de examen según los archivos que adjunté. Y listo, literalmente tardó 1 segundo. Y ya tengo todo. Sorprendente lo que esta muchacha pone. Tiene un sitio en TikTok donde da muchísimas herramientas para uso de los muchachos. Esta muchacha es de Harvard, en los estudios universitarios. Es lo que les hablaba, que nuestros alumnos están usando nuestras herramientas de inteligencia artificial, pero ¿hasta dónde nosotros como profesores las estamos usando? Por ejemplo, allí yo encontré estos que son los patrones y hallazgos principales, o sea, los modelos comunes de uso de inteligencia artificial en educación. Primero, se pueden utilizar asistentes docentes que responden preguntas, personalizan ejercicios. Ejemplo, en la Universidad de Toronto lo utilizan muchísimo. Los chatbots empáticos, con prácticas de conversaciones difíciles, entrenamiento clínico, utiliza mucho Stanford en los proyectos de salud, muy útil para los médicos. Simulaciones inversivas para practicar liderazgo, negociación y empatía. Análisis automatizado de presentaciones y entrevistas es otra manera que tenemos de utilizar esta inteligencia artificial para potenciar el aprendizaje blando. Ejemplos reportados en universidades europeas, por ejemplo, tendencia regional Vamos a América, el Jill Watson y mucha difusión a través de plataformas educativas. En Eurasia, modelos de empatía se van haciendo, pero lo que me llamó muchísimo la atención hoy fue que China acaba de sacar un artículo en el día de hoy que dice que a partir del 1 de septiembre de 2025, China dará un paso histórico en la educación. La enseñanza de inteligencia artificial será obligatoria
para todos los niños a partir de 6 años de edad. La medida abarcará desde la primaria hasta la secundaria, llegando estudiantes hasta 15 años. El plan establece un mínimo de 8 a 10 horas anuales de formación en inteligencia artificial. En los primeros cursos se aplicarán métodos prácticos y juegos interactivos para introducir conceptos básicos, mientras que en los cursos superiores se abordarán temas como aprendizaje automático, robótica, análisis de datos y ética tecnológica. Entonces, fíjense hasta qué punto estamos llegando en la inserción de la inteligencia artificial en nuestros campos educativos. Estos son solo pequeños ejemplos de lo que nosotros tenemos que tener manejo de toda esta información. Tenemos que alfabetizarnos en cómo usar esta inteligencia artificial para potenciar estos aprendizajes blandos y sobre todo mantener un vínculo con nuestros alumnos. Y creo que ahora en mucha medida los métodos activos pues tienen un rol fundamental como métodos de enseñanza a cualquier nivel. Entonces, bueno, yo solamente quería dar esta introducción con estos pequeños datos, tal vez para incentivarlo a ustedes. Y vamos a darle entonces paso a la doctora María Abigail, bueno, que nos va a hablar de su experiencia en la UNAM y otros aspectos que ella tiene arreglado. Bienvenida, doctora. Es suyo. Gracias, doctora Gisela. Muchas gracias, doctor Henry. Estamos aquí, pues aportando un poquito de lo que hemos trabajado aquí en la UNAM. Les voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Bueno, pues precisamente en la educación superior y ese futuro, oye, que ya no es futuro, sino más bien presente de una necesidad urgente de los aprendizajes blandos, pues la pregunta pues es si en verdad los docentes estamos formados, preparados para fomentar, para fortalecer todos estos aprendizajes blandos. Eh, ¿Cómo se promueven los aprendizajes blandos en la UNAM y específicamente en la CUAED, en donde yo me encuentro y donde realizamos nuestras actividades académicas? Bueno, en realidad, lo que se refiere a formación y profesionalización de docentes ha sido ya una tarea, una prioridad en muchos periodos de rectores para poder fortalecerla. Desde los 70 pues se apostó por la formación docente, pero siempre con este enfoque de fortalecer estos conocimientos, esas habilidades y estas actitudes, ¿no? Para enseñar y propiciar el aprendizaje. Eh, en los 80, dentro del Programa Nacional de Educación Superior, pues por supuesto que se estableció que el 25% de los profesores se capacitaran. Y pues por supuesto que esto generó que los centros de formación de maestros de la UNAM pues se fortalecieran y se conformaron por grupos académicos muy, muy sólidos, con mucha experiencia, y que eso dio pie a que realmente se fortaleciera la docencia en la UNAM, ¿no? Ya, ya en este periodo, en los 90, un poquito disminuyó ese apoyo, pero ya entrando en el nuevo milenio, pues por supuesto que ya específicamente en la CUAED, pues esta parte de la formación docente se toma realmente en serio porque, bueno, pues porque la coordinación de universidad abierta y educación a distancia en un primer momento, hoy es educación digital, pues tenía una tarea, ¿no? Que era precisamente ofrecer una formación universitaria a través de dos, digámoslo hoy, modalidades, que es en el sistema de universidad abierta, que fue una propuesta hecha por el entonces rector, el doctor Pablo González Casanova, que quería que saliera la universidad
fuera de lo que era el campus, ¿no? Lo que es CU. Y entonces se instalaron una serie de centros de formación en donde se equiparon y donde acudían los estudiantes a recibir su formación en cualquiera de las carreras que ofrecían en ese sistema. Pero fue hasta el 97 cuando realmente se instaló la educación a distancia y bueno, pues precisamente por eso hoy se llama el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, que es el SUAYED. Y bueno, ¿por qué era tan importante la formación docente? ¿Por qué? Porque los estudiantes que conforman el SUAYED son estudiantes con características muy particulares, a diferencia de los estudiantes de la modalidad presencial. Pues que los estudiantes eran en muchos de los casos que habían dejado varios años de estudio y se reincorporaban a tomar sus estudios profesionales y entonces los docentes debían tener ciertas características que hoy llamamos estas habilidades blandas que tenían que tener esta capacidad de comunicación. ¿Por qué? Porque resulta que esta formación se daba a través de un medio que era por lo general tecnológico, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que los estudiantes y los docentes tenían que entablar una comunicación y que para eso, pues el docente tendría que saberse comunicar con ellos. Pero no era suficiente, sino que además tendría que llevar a cabo una tarea muy importante, que era el acompañamiento. A diferencia de la educación presencial, en donde todos los días asisten a clases, en estas modalidades resulta con que ese acompañamiento en muchos de los casos era a través de una plataforma, ¿sí? Hoy se ha establecido ya con mucho más fuerza la plataforma de Moodle, pero hubo previamente otras plataformas que sirvieron de medio para poder alojar ahí sus asignaturas y que los estudiantes se fueran formando, pero la tarea de acompañamiento, de seguimiento, era precisamente de los docentes. Sin embargo, los estudiantes debían tener, y ahí es a donde empezaba este aprendizaje, de estos aprendizajes blandos, que significaba que tenían que ser lo suficientemente autónomos para poder formarse. Y entonces había ahí cierta situación que se presentaba, que en algún momento, al no ser autónomos, en el que con una tradición desde la formación básica, educación media superior, en el que dependían de la instrucción del maestro o la maestra, pues resulta con que hoy llegaban y tenían que dar que tenían que formarse entrando a esa plataforma, realizando sus actividades, y muchos de ellos se sentían solos. ¿Cuál es el principal problema? Este abandono, esta deserción por varios factores. Entonces, se tenía que formar a los docentes y entonces en esos momentos, en el 2011, dicen, necesitamos realmente formar a los docentes no tanto, o sea, no dudamos de su capacidad y de sus conocimientos, sino más bien de cómo interactuar con los estudiantes que se forman en estas modalidades, ¿no? Y entonces se crea un modelo un modelo educativo específico para el SUAYED, en donde hay diferentes principios rectores y que no se despegaba de lo que era la tarea docente, en este caso la actividad académica, la libertad de cátedra y de investigación estaban presentes también en el modelo, en donde se fortalecía pues esta parte, se consideraba como principios rectores la autonomía como parte de la filosofía de la universidad, la igualdad y la equidad, también conociendo que nuestros estudiantes pues son estudiantes con características, muchos de ellos que son de comunidades alejadas, con ciertos principios, con cierta cultura, y que todos sean iguales, todos se tenían que tratar de la misma manera.
Y pues entraba este papel de la innovación como un elemento fundamental para poder ofrecer educación a distancia y abierta, ¿no? La integridad y la honestidad académica, la laicidad, la legalidad y la sustentabilidad y sostenibilidad, que eran como estos principios rectores en los que se basaba el modelo educativo. También habría ciertas dimensiones que se consideran en este modelo educativo, que es precisamente la dimensión estas dimensiones transversales que específicamente era de la afectividad. Es una dimensión transversal en el que no era, por supuesto, el apapacho ni el trato como unos niños, porque la mayoría de ellos en un momento la edad promedio era de más de 30 años, hoy ha disminuido, pero era un trato de una reincorporación a su formación, en este caso superior. Entonces, estas dimensiones, tanto afectiva como la epistemológica y social, la pedagógica, la tecnológica, como una base fundamental en el SUAYED, y bueno, por supuesto, la administrativa, en donde orientaban a los estudiantes cómo podían formarse en estas modalidades. Y unos principios muy fundamentales que era la flexibilidad, la apertura, el conocimiento colectivo, la dialogicidad y la equifinalidad, que es algo que hasta el día de hoy rige este modelo y forman parte del modelo educativo del SUAYED. Para poder ofrecer una serie de programas de formación, en el 2019, dirigido por la doctora Concepción Barrón y el doctor Francisco Cervantes, se crea toda una oferta formativa que logra un impacto positivo, ya que se formaron más de 5,000 docentes y de ahí pues el éxito de este programa de formación, en donde efectivamente para poder formar a los docentes y encaminarlos a esta alfabetización digital que hasta ese momento se hablaba que era la incorporación de las TIC, pero que de una manera ética y demás, se conformaron estos 9 ejes formativos para los docentes en diferentes niveles de dominio de competencias, ¿no? Y entonces empezaron que sí era fundamental un eje tecnológico, ya que la formación era a través de la tecnología, pero que tenía que incluir esta parte de la ética, ¿no? Que es algo fundamental y es parte de estas habilidades blandas que se requieren. Y entre cada uno de esos ejes se intercalaron diferentes competencias y diferentes niveles de dominio de la competencia, teniendo un panorama completo y una libertad formativa, en este caso para cada uno de los profesores que deseaba formarse. Entonces, ¿qué pasó? Que el docente, de acuerdo a las necesidades de formación, tomaba estos cursos y podía ir escalando este nivel de dominio en cada uno de los ejes, construyendo el programa. Se tituló Trayectorias Docentes Personalizadas, en donde cada docente diseñaba, creaba su propia trayectoria formativa, respetando en todo momento esta secuencia, ¿no? Y entonces ¿qué caracterizaba este tipo de cursos? Que los docentes podían elegir libremente y que además eran a distancia y autogestivos. Entonces, ¿qué sucedió? Que precisamente por esa razón los profesores les llamó mucho la atención esta oferta formativa. Si ustedes se dan cuenta, fue en el 2019, que fue previa precisamente a la pandemia, y en donde pareciera que habíamos preparado este tipo de programas para que se
prepararan para formarse a distancia, ¿no? Y esto fue uno de los mayores éxitos de este programa de formación, en este caso en la CUAED específicamente. Esto dio pie a que se especificara que la figura del docente tenía que que contar con ciertos, considerado el docente como un sujeto que aprende, pues precisamente era importante especificar que esa figura del docente debía aprender a que realmente todo el aprendizaje estuviera centrado en el estudiante, que fuera un aprendizaje situado, que tuviera una pertinencia, ¿no? Entre las actividades que realizaba el docente, esta inclusión y que sea inclusivo y que sea incluyente, que por supuesto uno de los papeles más importantes dentro de lo que es el SUAYED es el papel, no es precisamente el papel de docente, sino de asesor y tutor. Entonces, que esa asesoría realmente se diera orientando precisamente al participante que hiciera realmente un acompañamiento académico durante todo su proceso formativo. Esta innovación educativa en donde que se integraran métodos innovadores, por eso este eje de didáctica, de pedagogía en este programa formativo fue fundamental. Y por supuesto que estuviera apoyado con las famosas TIC, ¿no? Que en su momento estuvieron muy mencionados, ¿no? Principalmente los que estuvieran en la vanguardia, ¿no? Pero que no se dejara de lado esta parte de los valores, ¿no? Que era promover la inclusión, la equidad y la justicia social y principalmente la usabilidad, ese uso pertinente y adecuado de cada una de las herramientas y de todos los elementos tecnológicos y principalmente esa navegación sencilla dentro de la plataforma, ya para ser más específicos, y la accesibilidad, ¿no? Entonces, era muy importante que el docente tuviera claro que él era un sujeto que estaba aprendiendo en este programa formativo y que pudiera desarrollar muchas habilidades, en este caso blandas, y además por supuesto, el conocimiento que él ya tenía y que lo fuera y que lo aplicara en su área y asignaturas respectivas, ¿no? Entonces, por eso era tan importante que además de dominar el uso y manejo de la tecnología, porque pues muchos de los estudiantes no precisamente tenían una computadora, sino se formaban a través de un móvil, de un celular, y entonces todo eso tenía que ver con el docente. Sin embargo, se le dio mucho peso a esta parte tecnológica que es importante, sí, manejarla, pero que no podíamos dejar no podíamos darle todo el peso al uso y manejo de la tecnología. Otra cosa importante que también se fomenta en lo que es el SUAYED es esta parte de la confidencialidad y de la privacidad, en específico de los datos de los participantes, en este caso de nuestros estudiantes. Entonces, el programa tuvo éxito, sí. Sin embargo, pues viene la pandemia y entonces sí hay una urgente necesidad por manejar aún más tecnología y se deja de lado todo esto del desarrollo de habilidades blandas. Se le da mucho peso al manejo de la tecnología, se abren una infinidad, en este caso nosotros tenemos las aulas virtuales, se abre a toda la UNAM y entonces se empieza a dar mucho peso, se generan tutoriales para el manejo de diferentes recursos tecnológicos y entonces nos olvidamos
realmente de una esencia importante de la universidad, ¿no? En la formación del ser. Eh, Hoy, actualmente, la CUAED, después de la pandemia, empieza a tener aún mayor demanda. ¿Qué significa? Que aumenta considerablemente la matrícula. Y entonces esto demanda la incorporación de docentes, la actualización en diferentes tipos de recursos tecnológicos y entonces empieza a haber otra vez un movimiento realmente grande en la formación docente. Es importante que entendamos que no es un número pequeño de docentes que realmente están eh, en este proceso formativo y en esta formación continua. Es un número considerable, ¿no? Por ejemplo, en el caso de educación a distancia son 2.195 profesores y en el SUAYED, en el SUA, perdón, en 1918. Y desafortunadamente, las condiciones laborales no son las ideales, ya que el 90% de esos profesores son por asignatura, ¿no? ¿Cuál es su tarea? Diseñar experiencias virtuales de aprendizaje y para eso requieren muchas habilidades, no precisamente blandas, pero que sin embargo ese es precisamente el peso al vivir la experiencia de la pandemia. Dicen, a ver, nosotros necesitamos trabajar y que haya un aprendizaje, ¿no? Desarrollar estas habilidades blandas también en los estudiantes y que necesitamos atender, ya que este es un número considerable de estudiantes, que es 44.061 estudiantes los que están en la CUE. Entonces, hay específicamente en el plan de desarrollo institucional del actual rector, pues se hace específicamente puntos específicos más bien del fortalecimiento y renovación de la docencia y del fortalecimiento de los estudios de licenciatura, pero se puntualiza la formación docente para el desarrollo de habilidades blandas y digitales del profesorado y estudiantado, en específico para los docentes y estudiantes SUAYED. Entonces, aquí ya hay una puntuación muy importante que al estar establecido en el plan de desarrollo institucional, nosotros lo retomamos precisamente para poder fortalecer esta parte de las habilidades blandas y que, por supuesto, sean aprendidas. Entonces, ¿qué tenemos como sustento? Bueno, pues, o sea, nosotros empezamos a investigar y nos damos cuenta que que los empleadores, por ejemplo, pues están realmente requiriendo de estas habilidades blandas y por lo tanto, son parte de los elementos base y clave que deben tener en este caso, los profesionales que se presentan a solicitar un empleo, ¿no? Principalmente, pues recién egresados de las licenciaturas, ¿no? ¿Por qué? Porque como les comento, muchos de nuestros estudiantes del SUAYED son estudiantes que ya dejaron de tiempo para reincorporarse en sus estudios, pero que además estudian y trabajan o ya son jefes o cabezas de familia y entonces ellos ya están desempeñando un trabajo y muchas veces es para mejorar su trabajo, para una estabilidad laboral, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué específicamente qué habilidades blandas son los que requieren los empleadores? Pues es el liderazgo, la comunicación asertiva, ¿no? El pensamiento crítico, la gestión emocional, que es algo que también surgió con mucha fuerza como una urgente atención después de la pandemia y que realmente se están convirtiendo como unas herramientas poderosas para desenvolverse en estos entornos laborales, ¿no? Y le agregan todavía, ¿no?
a estos entornos laborales en un mundo complejo y cambiante, ¿no? Y por supuesto, pues no podemos dejar de considerar todos los estudios que hace, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, ¿no? Sobre las habilidades para el 2020, 2030 y que precisamente las habilidades conductuales, como una resolución a los problemas, la comunicación y la empatía serían las más buscadas, ¿no? Que son las que más se requieren. Entonces, tratando de buscar esta propuesta, nos comentaba ya la doctora Gisela sobre estas habilidades y aprendizajes blandos que requieren los estudiantes, ¿no? Hay 8 principales que nos corresponde a nosotros como formadores considerar, desarrollar en nosotros y que podamos desarrollar a través de diversas propuestas didácticas en nuestros estudiantes, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Esta parte del pensamiento crítico, la inteligencia emocional, la empatía, la comunicación interpersonal, la colaboración y el trabajo en equipo, por supuesto que el liderazgo, la toma de decisiones, la creatividad, la adaptabilidad y la resolución de conflictos son las principales habilidades que nosotros tenemos que desarrollar y que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes y que entonces tendremos que crear un eje que pueda fortalecer estas habilidades blandas para eso. ¿Qué pasa entonces ahora que llega la inteligencia artificial, ¿no? O sea, de pronto en esta era digital, en esta era de la inteligencia artificial, por supuesto que en nuestro caso, como instancia de la UNAM, que es la CUAED, pues nos toca formar a los profesores universitarios y dar mucho énfasis en estas habilidades y estas competencias blandas, hoy llamadas también así, en donde, si bien es cierto, se ha trabajado mucho esta parte de la comunicación asertiva, la empatía, la flexibilidad, la adaptabilidad, todavía requerimos fortalecer más, ¿no? Estas competencias. Hay que trabajar mucho y nosotros lo proponemos obviamente a través de la pedagogía y de la didáctica en concreto para poder fortalecer toda esta parte, ¿no? Incluso esta de la gestión del tiempo y la organización como parte fundamental de lo que nosotros le llamamos autorregulación, autonomía en el aprendizaje. Y entonces podemos, retomarlas para poder fortalecerlas a través de una oferta formativa, ¿no? Entonces, retomamos, por supuesto, también todo lo que instancias como la UNESCO ha propuesto, ¿no? Incluso pareciera que no era así, pero siempre ha sido así, ¿no? Que estamos centrados en un ser humano, en el ser humano, en la formación del ser, sí del conocer, sí del hacer, pero también en la formación del ser. Y entonces, pues lo retomamos, por supuesto, ¿no? Pero ya con esta parte de que también nos mencionaba la doctora Gisela, ¿no? Cómo la IA, ¿no? Deberá contribuir a reducir muchas cosas, ¿no? Sí, desigualdades, sí, la diversidad cultural, la ética en la educación, pero creo que el ejemplo claro que nos acaba de poner también puede ayudar, ¿no? Que lejos de tomar una actitud de, pues me reduce y muchas de las tareas que tengo que desarrollar como estudiante o como profesor, más bien haga un buen uso de la inteligencia artificial para poder fortalecer tanto mi tarea como docente y por lo tanto en mi papel como estudiante, ¿no? A través de estas ofertas formativas que nosotros pretendemos ya presentar, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros consideremos que dentro de este marco de competencias, ¿no? Que ya está proponiendo la UNESCO para los docentes y también para los estudiantes, en materia de inteligencia artificial,
sí hay ya establecidas competencias, incluso las dimensiones que debería considerarse, y entonces entrarían muchas de estas para justamente estos aprendizajes blandos, ¿no? Desde la ética de la inteligencia artificial, el pensamiento centrado en el ser humano, y bueno, las otras dimensiones que también es importante considerar. Y también marcan un nivel de progresión que a lo mejor nosotros también consideramos importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma en cómo podemos ver ese nivel, cómo se van desarrollando, ¿no? Y acá nada más pongo los del pensamiento centrado en el ser humano y cómo se pretende ir en ese nivel de progresión, ¿no? Que me llama la atención, algo que también es algo que se ha puntualizado mucho, ¿no? Y que a nosotros como instituciones de educación superior nos corresponde, ¿no? Que es desde esta capacidad de acción humana, pero también la responsabilidad social que resulta fundamental, ¿no? Y bueno, van cambiando también los conceptos, ¿no? Cómo de pronto se consideraba la alfabetización digital, en donde se le daba un fuerte peso al uso y manejo de la tecnología, hoy a la alfabetización digital y pedagógica, ¿sí? En esta combinación de ambas, como esa capacidad de comprender, evaluar y utilizar de manera efectiva las herramientas y sistemas de inteligencia artificial para favorecer el aprendizaje y que también, por supuesto, entra el aprendizaje blando, ¿no? Y por supuesto, entonces nuestra propuesta es que se consideren dentro de esta alfabetización, ¿no? Digital y pedagógica, estos principios que nos marca también la UNESCO, ¿no? ¿Para qué? Para lograr precisamente esta alfabetización, ¿no? En inteligencia artificial. ¿Qué significa? Precisamente es desde comprender estos principios, sus potenciales, sus limitaciones también de la inteligencia artificial y sus implicaciones sociales. Desde un diseño pedagógico mediado por en este caso por la IA, ¿no? Pues integrar diferentes maneras y estrategias como una herramienta para mejorar el aprendizaje, ¿no? Y pues por supuesto siempre fomentando el pensamiento crítico, ¿no? La ética y la responsabilidad digital, ya que al enfrentarse, al estar formando futuros profesionistas en cualquiera de las áreas, por supuesto que es otro eje otro elemento que se tiene que considerar es la ética y la responsabilidad digital, quitándole peso al uso, manejo de todas las herramientas que constantemente y a diario van saliendo, pues más bien es garantizar un uso justo, transparente y equitativo de la tecnología, ¿sí? Y por supuesto, protegiendo la privacidad, pero también evitando sesgos, ¿no? También en el webinar pasado en los que la doctora Gisela organiza, hablaba precisamente de estos sesgos, ¿no? Y cómo con la inteligencia artificial se está violando toda esta parte ética, todo lo que ha impactado, ¿no? La evaluación innovadora, adaptando todas estas estrategias de evaluación, enfocándose más hacia la evaluación formativa, el papel de la IA juega un papel fundamental, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, una queja, ¿no? General es que todos entregan copia de lo que descargan en ChatGPT o en cualquiera de las IA, ¿no? No, que realmente la elaboración de trabajos con apoyo de la IA tengan otro sentido y creo que también nos mencionaba la doctora Gisela la vez pasada, por ejemplo, Magic School como una de las herramientas que ayuda mucho a los profesores, entre muchas otras, ¿no? Y que también puede fomentar mucho y nos puede apoyar en los proyectos académicos, innovadores, emprendedores, etcétera.
Las habilidades de comunicación y liderazgo también como esta parte de una participación activa y que habla precisamente de estas habilidades blandas, ¿no? El trabajar en equipo, la toma de decisiones, la colaboración, etcétera. Y precisamente es algo que se tiene que desarrollar, ¿no? Por supuesto, esto se pretende desarrollar a través precisamente de esta parte pedagógica, ¿no? Pues precisamente con el fin de que logren esta capacidad de diseño metodológico centrado en el estudiante. A través de la tecnología nosotros no lo podemos hacer a un lado y una comprensión ética, ¿no? Que se creen recursos educativos abiertos, recursos educativos digitales abiertos desarrollados con la IA y por supuesto la integración de la evaluación formativa. Y una de las principales resistencias que tenemos es la resistencia al cambio de muchos de los docentes y de una formación continua. Bueno, pues que esta actitud de innovación continua se mantenga para lograr esta verdadera formación continua, ¿no? Y por supuesto teniendo como base estos argumentos, ¿no? Eh, Sin embargo, si bien es cierto, tenemos claro que este programa que se está formando, que se está gestando en la CUAED ahora, tenga un impacto, sí. Lo importante ahorita es una adaptación inmediata, una adopción inmediata incluso, ¿no? No es solo usar la tecnología, ¿no? Sino es entender cómo funciona bajo un juicio crítico. Interactuar con la inteligencia artificial de manera responsable, crítica y creativa y hacer un uso ético y eficaz de la vida diaria. Y entonces creo que sí estaríamos logrando el aprendizaje blando, ¿no? En este uso ético, un uso moderado, un uso responsable, y bueno, pues creo que podríamos abonar a eso, ¿no? Eh, Les digo que una de las principales resistencias, uno de los principales aspectos que a lo mejor no permiten una adopción inmediata es una resistencia al cambio y también esta falta de una incorporación paulatina. No tenemos programas en donde se estén ya estableciendo, es de manera aislada, los docentes están tomando cursos, pero no hay realmente una oferta formativa que vaya llevándolos de tal forma que vayan incorporándose paulatinamente. Y por supuesto, no hay una planeación estratégica que también es un punto débil, ¿no? La evaluación, considerando solo los resultados, creo que tampoco no nos va a llevar mucho a eso. El hecho de mostrar números, ok, me muestras números, pero entonces, ¿cómo voy a hacer que realmente se adopte la inteligencia artificial y que se haga un uso moderado y ético principalmente de esta, ¿no? Y bueno, pues en el caso de la evaluación, pues tenemos que muchas veces solo se enfocan en otorgar una calificación y no se tiene la cultura de la retroalimentación por muchos factores, si ya los estudiamos y ya los identificamos, por mencionarles algunos rápidamente, es que la mayoría de los estudiantes entregan sus tareas al final y entonces ya no hay tiempo para retroalimentar. Pero principalmente algo que sí ponemos principal énfasis es una automatización sin humanidad. Hay un riesgo de que la inteligencia artificial refuerce modelos conductistas si no se diseña desde la perspectiva crítica y ética. Entonces ahí, bueno, nosotros que apostamos mucho en esta parte del, del retorno al humanismo en la formación, pues sí,
es muy importante que nosotros lo recuperemos. Empiezo a cerrar ya con un aporte de una colección que hay sobre formación y profesionalización del docente, que coordina la doctora Patricia Ducuay, investigadora de aquí Ducoy, de la UNAM, y que es una colección de 9 tomos sobre formación, que es una base sólida teórica y también de muchas experiencias que podemos encontrar. Y creo que me quedo con esta parte, los invito a leerle, pero estar abierto a la existencia es existir en formación, estar en una relación de formación con el mundo, ¿no? Creo que es algo que nos invita a concebir la formación de otra manera, ¿no? Y bueno, no les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Excelente, excelente, doctora María Abigail. Realmente usted nos ha desarrollado una ponencia que pone sobre el núcleo de interés, el enfoque de cómo se deben utilizar las tecnologías hoy más en el escenario de inteligencia artificial. Nos ha ido describiendo cómo es que se inicia este escenario, el contexto de las tecnologías en la formación docente, ¿no? En cómo va cambiando este escenario y nos lleva y nos deja justamente en un escenario de desafíos, ¿no? De desafíos en un contexto que sigue siendo tecnológico, pero que los desafíos son mayores. Y hoy, por ejemplo, la integridad científica es un desafío mayor para los investigadores. Para quienes hacemos investigación, la conducta responsable en investigación sigue siendo un desafío importante. La utilización de inteligencia artificial requiere políticas y reglamentos claros, transparentes, que nos permitan asegurar el desarrollo de la inteligencia humana más que la inteligencia artificial. Hace poco en una conferencia que daba para Rimini Italia, les decía que la alfabetización real que hoy necesitamos como humanos es la literacidad crítica, es decir, no basta saber leer y escribir o utilizar tecnologías, sino desarrollar competencias que nos permitan reconocer cuál es lo bueno, lo malo de la información que tenemos acceso. Es decir, el aprendizaje crítico hoy es una necesidad. Y es por eso que hoy, para nosotros como docentes, necesitamos hacer una mirada no solamente crítica, sino una mirada epistémica, ¿no? Porque es un desafío epistemológico el que nos plantea hoy la inteligencia artificial. Hablar de un desafío epistémico de la IA es pues reflexionar sobre los retos, los problemas relacionados con la producción, con la validez y los límites del conocimiento. Hoy, por ejemplo, el origen del conocimiento es un desafío. ¿El conocimiento producido por la IA puede considerarse un conocimiento humano o es algo distinto? Ahí tenemos, por ejemplo, modelos de IA que producen hipótesis científicas o informaciones o ensayos. Respecto, por ejemplo, a la validez y la confiabilidad, ¿podemos confiar en datos y respuestas de inteligencia artificial si provienen de algoritmos previamente entrenados? No estoy diciendo que desconfiemos de los datos. Necesitamos desarrollar un juicio crítico para saber si la información es válida o no. Respecto a la transparencia, por ejemplo, y comprensión. Muchas inteligencias artificiales funcionan como cajas negras. Producen resultados sin que entendamos exactamente cómo se producen. Es como subirse a un avión y uno no sabe cómo vuela. Pero en el contexto de la educación, sí necesitamos saber cómo funciona y qué intenciones hay detrás. Por ejemplo, la autoría y legitimidad. ¿Quién es el autor del conocimiento producido por la IA? ¿La máquina? ¿El programador? ¿La comunidad científica? ¿OpenAI? ¿Anthropic? ¿Microsoft? ¿Google? ¿Quienes producen las inteligencias artificiales?
¿Quiénes son los autores de esa información? Sin duda, este escenario nos trae impactos muy fuertes en educación que hay que analizarlos y hay que ponerlos a debates en el más alto nivel, como lo hace la doctora Abigail el día de hoy. El impacto de la educación tiene que seguir a debate. Si la inteligencia artificial genera respuestas y soluciones, cómo cambia el proceso de aprendizaje, cómo cambia el proceso de aprender y enseñar. Ahí hay un desafío epistémico fundamental. ¿Qué significa aprender cuando una máquina puede dar la respuesta más rápido que un humano? Por ejemplo, son varias de las preguntas que me hacía yo cuando la doctora exponía, y creo que el desafío mayor que nos plantea hoy la doctora María Abigail es que la educación del futuro, el desafío es hacer de una educación más humana que tecnológica. Eso va a seguir siendo un desafío y es responsabilidad primaria a quienes estamos en primera fila como educadores. Mis felicitaciones, maestra María Abigail, me gustó mucho su participación. Doctora Gisela, si tuviera algo que agregar, y los micrófonos quedan abiertos, todavía tenemos unos minutitos, aprovechemos a la doctora Abigail y hagámosle algunas preguntas en vivo. Doctora Gisela, gracias. Solo recalcar algo que durante un tiempo se habló y después se obvió. Y es que en estos momentos, con una urgencia, estamos hablando de ambientes de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar habilidades interpersonales, tenemos que desarrollar el juicio crítico y tenemos que desarrollar no solo los aprendizajes transversales, sino el aprendizaje rizomático y adaptativo, que son elementos fundamentales de las habilidades blandas. Como bien dice la doctora, es una interacción, es un aprendizaje mutuo, tanto de profesores como de alumnos, y sobre todo es ponderar, como estaba diciendo él, la pertinencia de las herramientas que estamos utilizando para enseñar y para aprender. Porque esta chica que les puso en el video, sí, muy fácil, en unos minutos, hizo un compendio de los temas que estaba estudiando, las posibles preguntas que le hacía un profesor, pero ¿qué aprendió la muchacha? En unos segundos salió un test. Por ese test ella aprendió solamente. Ella tiene que tener un proceso de aprendizaje. Entonces, en estos momentos, esa es la urgencia que tenemos, que los muchachos se están apropiando de las tecnologías para solucionar problemas, que es una habilidad blanda, pero solucionar problemas sin aprendizaje. Porque lo que están haciendo es de forma mecánica, como dice el doctor Henry. Bueno, las respuestas sí nos las da en segundos, pero nos las da la máquina, basado en algoritmos. ¿Y el profesor dónde queda? Entonces, estos son elementos que pienso que sirven a la reflexión y que tal vez pueden ser temas de otro webinar, pero bueno, vamos a darle el espacio y el micrófono a otros compañeros para que digan pues su opinión. Muchas gracias, doctora. Excelente su presentación. Si alguien quisiera hablar directamente con la doctora, lo escuchamos. Un par de preguntas, por favor, y estamos cerrando pronto el webinar. A las 7:30 tenemos otra actividad de Redolar, pero por favor, muy bien, la doctora Gris. Doctora, puede tomar el micrófono, nos dice de qué país está o de qué institución, porque aquí tenemos ahorita de Honduras, México, Guatemala, están de Estados Unidos. Colombia, Perú, hay de diversos países ahorita. Nos dicen de qué lugar y le hacen la pregunta a la doctora. Abran su micrófono, por favor. Ok, buenas tardes. Dominicana, mi nombre es Grisel Galindo, soy de la Ciudad de México y estudio exactamente en el SUAYET, en el Sistema Abierto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Soy egresada y estoy en proceso de titulación. Y mi pregunta ¿es la inteligencia artificial perniciosa para el aprendizaje? Gracias. Doctora Abigail.
Yo tengo algo que agregar ahí, pero por favor usted. Sí, No, a ver, es que algo que hemos estado tratando de dejar y tratar de impactar en la formación es que no dejemos de considerar la inteligencia artificial solamente como una herramienta. ¿Sí? La capacidad de analizar lo que nos proporciona, la capacidad de crítica incluso, es por parte de los que hacemos uso. El uso adecuado, por eso es importante formar para el uso adecuado, pertinente y ético de la inteligencia artificial. De otra forma, si nosotros empezamos, ¿quién me dice la verdad? O sea, y menos proporcionado por una información que es como lo que nos sugiere hoy ChatGPT, ¿no? Crea tu GPT y tú le alimentas de la información, pues va a depender de la información de la que tú alimentes ese GPT, porque si no, pues entonces te dará información no precisamente verdadera o confiable, ¿no? Entonces dependerá va a depender de eso, ¿no? Más bien es con qué uso yo le puedo dar a la inteligencia artificial, pero mejor aún esa capacidad de análisis y crítica que tengo de toda esa información que me proporciona. Excelente. La doctora María Abigail nos dice que la inteligencia artificial no es mala ni buena en sí misma, sino lo que exacto. seamos capaces de hacer con ella, ¿no? Y es importante considerar que la responsabilidad es de quien usa inteligencia artificial. Eh, la inteligencia humana es la capacidad mental que tenemos de razonar. Inteligencia artificial no razona, No, procesa información a través de algoritmos previamente desarrollados. Como tal, no hay responsabilidad, no existe como persona. Tampoco podemos decir que es buena ni mala, sí podemos decir qué uso le podemos dar, porque ahí podría ser lo bueno o lo malo de inteligencia artificial. Muchas gracias, doctora María. ¿Alguien más que le quiera hacer alguna pregunta a la doctora María, por favor? Si no estamos terminando. Jairo, maestro Jairo, le escuchamos. ¿De dónde nos habla? Y aquí está la doctora María escuchándolo. Buenas noches, un placer estar en esta actividad. Quiero una vez más unirme a la felicitación, no solamente la ponencia de la doctora, sino el interés de Redolac por ayudarnos, nutrirnos, compartir conocimiento. Ah, yo pienso que las herramientas tecnológicas nos han destapado eh, una gran realidad, por lo menos en nuestra región latinoamericana. Yo les hablo desde República Dominicana. Ah, ¿será que nosotros hemos estado durante décadas quizás solamente haciendo énfasis en esa transferencia de conocimiento? Y hoy desde las IA nos destapan esa gran caja donde ya el conocimiento no es un misterio. Puedo generar conocimiento, entre comillas, ya se ha hablado de quién es el autor, cuál es la confiabilidad, la validez de ese conocimiento, pero hablemos de manera sencilla, en un minuto, en segundos, puedo generar una cantidad inmensa de conocimiento. Creo que esto nos tiene que llevar a nosotros, no solamente individualmente, sino como región latinoamericana, a repensar lo que estamos haciendo en el aula. Anteriormente teníamos el libro físico y ¿qué hacíamos? Que el libro pasara al cuaderno del estudiante, a las notas del estudiante, luego un examen donde él repite lo que está en el libro, posiblemente, y aún más, si no está conforme al libro, entonces no está bien. Eh, Creo que ya viéndolo como una solución,
Las inteligencias artificiales nos vienen a los que queremos hacer realmente un trabajo integral en la educación, no una simple transferencia de conocimiento, no en quedarnos en un dato, sino en desarrollar un ser humano integral. Qué bueno que la doctora hizo mucho énfasis en esas habilidades blandas, en esas habilidades que nos hacen justamente humanos, porque somos humanos. Pero junto con esas habilidades están esos procedimientos, pues, científicos, tecnológicos, eh, ¿por qué no? Profesionistas, simple y llanamente. Junto con eso están las relaciones sociales. Somos seres sociales con un núcleo familiar, etcétera, etcétera. Yo creo, repito, que las inteligencias artificiales nos vienen a ayudar un poco a desarrollar esa integralidad del ser humano. Ya no tengo que preocuparme por el conocimiento en sí, por el dato en sí, pero sí tengo ahora que enfocarme en utilizar ese conocimiento, utilizar ese dato para desarrollar entonces esas habilidades blandas, pero esas habilidades cognitivas, esas habilidades reflexivas, Ujú. esas habilidades, etcétera, etcétera. Y es el reto que tenemos. Y una vez más quisiera felicitarles tanto a Redolac, al maestro Henry y también a la doctora Abigail por esta tan buena cápsula, ¿no? De conocimiento, de inquietud, de hacernos pensar y repensar lo que realmente estamos haciendo desde el aula. Muchísimas gracias. Gracias, importante aporte, maestro Jairo, le agradecemos muchísimo. Eh, Bueno, dejo, gracias, realmente la verdad que nos llena de orgullo saber que no solamente están buena cantidad y calidad de profesionales de la educación de distintas partes del país, sino que hay instituciones muy prestigiosas aquí representadas con ustedes. Yo les agradezco muchísimo por eso. Eh, en Redolac estamos activos continuamente compartiendo Venezuela, gracias doctora Carlota, está Venezuela, está Honduras, está Guatemala, está México, está República Dominicana, Estados Unidos, Perú, Colombia, México. Yo les agradezco a todos. Son realmente la representación de Redolac. Insisto que todos ustedes tienen abierta la posibilidad a coordinar directamente con la doctora Gisela para que puedan participar ustedes también de estos webinars. La verdad que estoy satisfecho del trabajo de hoy de la doctora Gisela y de la doctora María Abigail y sin duda la vamos a tener nuevamente. La verdad que quedan muchas cosas seguramente por comentarnos la doctora María Abigail. Gracias, les invito a la doctora Gisela, doctora María Abigail, que sus palabras finales del webinar y de todos ustedes, por favor, a ver si activan sus cámaras y hacemos una captura de este webinar, por favor. Gracias por participar. Sí, doctora Giselle. Bueno, creo que ha sido una tarde muy fructífera. Hemos intercambiado elementos fundamentales que nos compete a todos nosotros como docentes. Tenemos muchos elementos que podemos abordar en próximas webinars. Yo les puse directamente por el chat mi correo electrónico giselamartinezhernandez@gmail.com. Con muchísimo gusto me pueden escribir para cualquier duda que tenga o si están interesados en dar alguna webinar. Y pienso que siempre este espacio va a estar abierto para todos ustedes. María, doctora, encantada con su presentación, ha sido un placer. La conozco desde el curso de métodos activos, siempre muy concisa en todos los elementos que se propone y ha sido un placer que comparta con nosotros este espacio. Si usted quiere decir algo, doctor. Le agradezco, ¿no? Le agradezco, doctora Gisela Hernández, su invitación y por supuesto me uno al trabajo y a la aportación y que yo creo que juntos, un grupo de 63 participantes que estamos aquí, podemos hacer algo por no deshumanizar
humanizarnos. Creo que ese es mi cierre. Muchas gracias, doctor Henry, doctora Gisela, muchas gracias por esta noche. Me gustó que Hacemos me gustó que mencione al doctor Francisco Cervantes. Soy amigo del doctor Francisco Cervantes. Sí, él Hemos fue el conversado que creó mucho. el de trayectoria, sí, 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 sí. claro que sí. Muchísimas Muchas gracias. gracias a todos. Gracias. Se activan las cámaras, hacemos la foto de familia, la que siempre hacemos, por favor. Vamos haciéndola. Somos bastantes. Caras que se repiten, con mucho gusto. Aquí estamos todos. Muy bien, los abrazo desde la Red Internacional de Docentes. Gracias, su red. Y seguimos aprendiendo juntos. Seguramente próximamente nuevos webinars. Cuídense mucho. Gracias. Feliz noche. Nos vemos. Bye. Muchas gracias. Gracias. Pausa la grabación. Sí, Henry, está pausa. grabado. Va a subir al canal Gracias. esta grabación. Está grabada. Se va a subir. Ok, gracias. Pausala ya. Ok, gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor.